Buenos días chicos, en este pequeño video, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del día miércoles 10 de agosto. Como recordarán muchachos, este día estuvimos operando de manera individual la sesión de Londres, los que tuvieron la oportunidad obviamente de operarla. Y de manera conjunta estuvimos en la sesión de Nueva York, ¿vale? Chicos, vengámonos aquí a la temporalidad de una hora. Miren todo ese movimiento que desde hace varios días les vengo diciendo que para mí es una zona de rango, ¿cierto? Es una zona en donde no se ve completa claridad de la estructura que quiere hacer el mercado, de la intención. Hay múltiples rompimientos. Yo sé que si ustedes ven esta imagen y fácilmente pueden identificar, chicos, múltiples rompimientos, tanto para compras como para venta. Entonces, repito, por eso es que la estructura para mí todavía no es lo suficientemente clara, ¿vale? De acuerdo al último movimiento que tuvo el día de ayer, chicos, que fue toda esta caída, ¿cierto? Estamos en la temporalidad de una hora. De acuerdo a ese último rompimiento, chicos, pues yo podría tener afinidad un poco más hacia las ventas. ¿Por qué? Porque ese movimiento es claramente bajista, ¿cierto? Y en su desarrollo vemos que rompió varios higher lows importantes, ¿cierto? Rompió varios puntos estructurales importantes que había formado de camino hacia la compra, lo rompió con ese movimiento de ayer y en base a eso, chicos, con esa lectura de la estructura en la temporalidad de una hora, yo me inclinaría un poco más para las ventas, incluso eso fue lo que busqué en ambas sesiones del día de hoy, tanto en Londres como en Nueva York. ¿Vale? Vámonos a la temporalidad de 15 minutos. Y lo primero que hice, chicos, para que entremos a analizar la sesión de Londres, primero que todo, fue trazar un Fibonacci. Vamos a hacer replay hasta la medianoche, ¿vale? Vamos a hacer replay. Entonces, tenía, chicos, este panorama. Estructura venía rompiendo varios higher lows importantes, como ya lo vimos en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Yo lo que esperaba era un posible retroceso hasta una buena zona de descuento. Miren que por aquí yo tengo marcado un order block clásico que tiene una confluencia del 60%, ¿vale? Entonces, esa era una posible zona, ¿cierto? De ventas por acá arriba. Sin embargo, por aquí también tenía el high de Asia, que ese high obviamente podría tener liquidez sobre él, ¿vale? Y era una posibilidad de que el mercado viniera a atrapar esa liquidez, chicos, tal vez sin activarnos ni siquiera el 50 ni el 60% de descuento, y podría darnos la oportunidad de venta, ¿cierto? En la sesión de Londres. Vamos a adelantar un poquito más. Miren chicos que ahí recién empieza la sesión de Londres y efectivamente chicos, esa manipulación, voy a marcarlo por aquí con esa línea, esa manipulación, perdón, no es ahí chicos, el high de Asia sería por aquí. Esa manipulación, chicos, de ese high de Asia, no sé, me deja mis dudas, ¿vale? Me deja mis dudas, sin embargo, es una manipulación, ¿sí o no? Puede que a mí me deje mis dudas, pero si alguien la ve y dice, ah, sí, eso es una manipulación del high de Asia. Vale, vamos a bajarnos a 5 minutos a ver si es que alcanzamos a encontrar el setup. Miren acá, chicos, acá se puede ver más o menos, chicos, no es tan clara, perdón. Aquí, vengan acá. Se puede ver, chicos, más o menos, pero para mí no es completamente clara esa estructura alcista que se forma camino a la manipulación del high de Asia, ¿vale? Y ahí es donde no me gusta un poco el panorama. Al no ser tan clara, al ser un poco confusa, esta estructura alcista también es un poco difícil para mí poder identificar dónde es que está el higher low. Algunos podrían decir, Pablo, aquí está. Y sí, estaría bien, estaría perfecto, chicos. Sino que en la medida de lo posible yo siempre trato de no forzar esos puntos estructurales, ¿cierto? Que se vean muy, muy claros. Pero alguien podría decir, Pablo, sí, mira, ahí hay un higher low, aquí el mercado se ve con esas dos velas rojas que lo rompe y luego la vela verde bien activar, bien chicos, eso ya depende del criterio de cada trader, incluso algunos podrían haber tomado una entrada, chicos, en ese punto. No veo por qué, ¿vale? Sino que a mí, repito, no me gusta forzar demasiado esos puntos estructurales. Me gusta que se vean claros, chicos. Y ya eso lo hemos visto
hace mucho tiempo o desde hace mucho tiempo en las clases de contenido técnico que hemos visto, ¿sí? Pero incluso aquí, como les digo chicos, algunos podrían haber tomado una oportunidad de venta, ¿cierto? Y que rápidamente se iba a ir a stop loss, ¿cierto? Iba a tocar el stop loss. Entonces chicos, para mí personalmente no fue una sesión tan buena la de Londres. Sin embargo, vamos a ver que después de volver a sacar esa liquidez, ¿cierto? Volvió y ahí sí tuvo una caída tremenda. Esa caída sí fue buena, chicos, pero fíjense que aquí en la temporalidad de 5 minutos, que es la temporalidad donde estamos, tampoco encontramos el setup. Aquí yo sí podría decir que se formó una estructura mucho más clara. Este higher low sí es mucho más claro que este chiquitico que estaba por acá, ¿vale? Y aquí puedo ver el mercado efectivamente sí rompió ese punto estructural, rompió la estructura, quebró el order block, pero miren que siguió cayendo, chicos, hasta el low de Asia, hasta lows importantes, sin antes dar la activación del orden en quiebre por el lado contrario. Miren que hasta ese punto no ha llegado a activar el orden en quiebre por el lado contrario. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí llega a activar el orden en quiebre por el lado contrario. Sin embargo, ese movimiento que hizo tan grande, luego del rompimiento de la estructura y del quiebre del orden, también me deja mis dudas, ¿vale? Entonces, fue una sesión de Londres, chicos, para mí que no encontré muy buenas oportunidades, fue un poquito confusa, estuvo un poquito enredado, sobre todo por esa primera manipulación, ¿cierto? Porque aquí volvió a manipular y ahí sí dio el movimiento a la venta, sin embargo, no encontramos el setup, ¿vale? Y ya, chicos, lo que tenemos para la sesión o lo que teníamos para la sesión de Nueva York, vamos acá, lo que teníamos, chicos, era básicamente un panorama muy similar al que yo había marcado o había trazado para la sesión de Londres, ¿cierto? Estructura claramente bajista en la temporalidad de una hora. 15 minutos tracé mi FIBO, el mismo que utilicé para Londres, solo que había que hacer una pequeña actualización aquí porque aquí hice un low más bajo, entonces lo extendí un poquito más, lo actualicé, pero miren que es básicamente el mismo Fibonacci, ¿cierto? Tenía una zona claramente por aquí donde estaban estos highs. Déjenme yo retrocedo un poquito. Vamos a retrocederlo hasta aquí. Listo, tenía ese high, chicos, o esos highs creados en Londres que posiblemente podrían llegar a tener liquidez, ¿cierto? El mercado tal vez pudiera ir a buscar esa liquidez y dar un movimiento hacia venta, luego de atrapar tal liquidez. Chicos, sin embargo, también tenía el orden de lo clásico, el mismo de Londres, chicos, con una confluencia del 60% de descuento, buena zona de ventas para mí, ¿cierto? Podría haber sido la manipulación de los high de Londres, capturar la liquidez y buscar el setup, que fue lo que hicimos, ¿cierto? O podría ser que el mercado decidiera subir un poco más hasta el orden de lo clásico, buscar el setup y poder posicionarnos, que fue lo que hasta ese momento no alcanzó a dar el mercado, ¿cierto? Mucho cuidado porque en medio de Nueva York, chicos, empezando Nueva York, había una noticia a las 8:30 am hora Nueva York, era el índice de precios al productor. Y miremos, chicos, que exactamente, voy a borrar ese Fibonacci, ¿vale? Miremos, chicos, que exactamente esa última vela es la vela de la noticia. La vela fue directamente, chicos, hacia el alza a por esa liquidez, ¿cierto? Por la liquidez que se va atrapada encima de los highs que había creado en la sesión de Londres. En ese punto yo dije, súper, me atrapó la liquidez. Confirmación de 15 minutos, chuleada. Nos fuimos a 5 minutos, chicos, y en 5 minutos lo que hicimos fue buscar el setup, ¿cierto? Aquí yo tenía el último higher low y el último higher high. Es decir, que lo que estaba esperando personalmente era que pasara el dibujito de esa forma, ¿vale? Después de la noticia. Ya aquí ya había la noticia pasada, habían pasado más o menos unos 10 minutos después de la noticia, entonces ya podría darse una oportunidad y yo poder tomarla sin ningún problema. Vamos a ver qué fue lo que pasó porque el mercado alcanzó a acercarse hasta el higher low, pero no alcanzó a hacer el rompimiento, chicos. Miremos que de aquí, miremos, chicos, que la vela de la noticia movió muchos pips, movió 35 pips aproximadamente. Fue un buen movimiento en cuanto a cantidad de pips. Obviamente es un movimiento totalmente impredecible,
y nos queda muy difícil operar. Incluso chicos, posterior a ese acercamiento para el rompimiento, para el posible rompimiento del higher low, volvió a mover básicamente la misma cantidad de pips. Repito, buena cantidad de pips, pero muy difícil poder predecir un tipo de movimiento como esos, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito el mercado porque en últimas el mercado no terminó de romper estructura. Creo que tampoco rompió o ha roto. Ah, bueno, sí rompió. Rompió este higher high, chicos. Vean que aquí lo que vino a hacer fue como una simple manipulación nuevamente de ese high creado en la sesión de Nueva York. Ojo, no es el high de Nueva York, es un high creado en la sesión de Nueva York, ¿vale? Y esa creación de este nuevo higher high obviamente nos lleva a actualizar nuestro higher low, que básicamente queda en la misma zona pero un poquitico más arriba, ¿cierto? Pero vemos chicos, vengan, yo quito el replay. Listo, perfecto. Entonces vemos chicos que incluso entonces el mercado, después de acercarse un poco al primer rompimiento de estructura que estábamos buscando nosotros, luego de la manipulación o de la captura de esa liquidez, el mercado volvió a mover más o menos, ya lo vamos a ver, más o menos otros 35 pips. Chicos, repito, ¿era buena cantidad de pips? Sí, era muy buena cantidad de pips, ¿cierto? ¿Era un movimiento fácil de identificar? Ahí sí me deja muchas dudas a mí, ¿vale? Sin embargo, ya faltan 20 minutos para que cierre el mercado, chicos. Yo personalmente preferiría gastarme esos 20 minutos observando simplemente. Hay movimientos un poquito confusos, hay muchas manipulaciones, lo estamos viendo incluso desde la sesión de Londres. Hay muchas manipulaciones, entonces es un poquito confusa. La estructura, por lo menos en las temporalidades de 15 minutos y en las temporalidades de 5 minutos. Miren que, por ejemplo, en 15 minutos y en 5 minutos, ¿qué ha hecho el mercado aquí desde Londres? Eso es una consolidación. Miren que se ha destacado básicamente por dos grandes movimientos que se salen de esa consolidación, que son esos mechazos. El mechazo que hizo en la sesión de Londres no fue producto de noticias, chicos, no sé por qué se dio ese mechazo, porque en Londres no había noticia. Ese mechazo sí fue producto de una noticia, pero fueron dos movimientos que para mí no son técnicos, que se salieron de esa acumulación por muy poquito, ¿vale? Fue un movimiento, chicos, me recuerda mucho el movimiento que creo que hizo el día de ayer. Vean ese movimiento que hizo aquí. Ese movimiento, chicos, que hizo el día de ayer en plena sesión de Nueva York, ese movimiento recuerdo yo que fue para activarnos un vacío. Permítame, me paso la temporalidad de 15 minutos y déjenme, yo busco el vacío. Aquí está, chicos. Eso es el día de ayer, ¿vale? Miren que aquí hay un vacío y ese movimiento que estoy señalándole ahí en el círculo y con la flechita no es un movimiento técnico. Chicos, no es un movimiento técnico porque un movimiento técnico no deja esos mechazos tan grandes. Tampoco fue una noticia. O sea, algo extraño pasó ahí. Fue como este movimiento que pasó el día de hoy en Londres, que tampoco fue un movimiento al parecer técnico, tampoco fue un movimiento producto de la noticia. Entonces fue un movimiento algo extraño, chicos, que posiblemente tendría una finalidad, ¿cierto? En este caso, pues posiblemente vino a activar ese vacío que tenía marcado aquí en la temporalidad de 15 minutos y miren cómo después de ese mechazo bajó fuertemente. Y básicamente lo mismo pasó aquí. Vino aquí a manipular posiblemente ese low de Asia y posteriormente tuvo el alza, ¿cierto? Pero básicamente, chicos, lo que pasó el día de hoy en las temporalidades pequeñas como 15 minutos y 5 minutos fue acumulación, ¿vale? Entonces fue un día, chicos, un poco raro, un poco confuso. Recuerden, chicos, esos días son también muy importantes. Son más importantes, muchachos, los días que no se operan que los días que sí se operan. Porque en los días en los que no se opera, tú logras forjar y crear una mentalidad fuerte, una cabeza fría, y si tú tienes claro qué es lo que buscas, es muy fácil para ti descartar cualquier movimiento que no se parezca a eso que tú estás buscando, ¿vale? Sin embargo, ya esperaremos cómo se acomoda el mercado en lo que resta de Nueva York, en lo que será Asia, para ver qué oportunidades alcanzamos a encontrar para el día de mañana en Londres, chicos. Yo sigo manejando ese mismo punto, ¿cierto? Ese orden lo clásico que tiene confluencia con un 60% de descuento como posible zona de venta, chicos. Pero sin embargo, vamos a ver cómo se acomoda el mercado en las sesiones que faltan.
Y listo chicos, ese fue el shock de mentalidad del día de hoy. Espero les sirva muchachos.